Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde nos veáis y a la hora que nos veáis. Sergio Ruiz, El Universo por Descubrir, un miércoles más también con Gibran Hanna, de Escuela de la Transmutación, en el Universo de la Transmutación. Como empezamos la semana pasada, va a ser todos los miércoles. Van a estar interesantes, ya lo veréis cómo va a ser maravilloso estos miércoles, tanto en Spotify, Spreaker, Evox, El Universo por Descubrir. Y próximamente espero también que Gibran suba esos vídeos también a la Escuela de la Transmutación. Por supuesto que sí. Gibran, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, tú, amigo, ¿cómo estás? Bien, aquí una vez más, un miércoles más, ¿verdad? Sí. Y hoy con un tema bastante controvertido, bastante interesante, como es si vivimos en una Matrix. Tengo que decir que hace escasamente unos días me mandó una nueva conferencia, ¿verdad? De David Icke, el controvertido David Icke, porque es controvertido, las cosas como son, ¿no? Empezó como periodista a la vez y fijaos cómo ha terminado, ¿no? Con más de 16 libros. Siempre he intentado no hablar mucho del tema, porque yo tengo mis referencias, pero, querido Gibran, y ahora ya aquí nos soltamos a hablar de si vivimos en una Matrix, se lo están replanteando hasta la ciencia. ¿Qué me dices de todo esto? Vamos a empezar aquí comentando si vivimos en una Matrix, porque es súper interesante el tema, Gibran. Sí, es verdad, ¿eh? Yo creo que este tema tiene varios niveles. Por ejemplo, muchos que hablan sobre Matrix todavía están en la Matrix, ¿entiendes? Entonces, ¿en qué sentido? Ellos dicen, si tú eres una persona que vive ahí trabajando, estudiando, y al final dejar algo para los hijos, esto es una Matrix. No, tú necesitas que entender cómo funciona el mundo, la manipulación de las élites, de las sociedades secretas y tal. Y esta manipulación es política, es manipulación económica, es una manipulación de la hipnosis cultural. Pero creo que aquí hablamos de otro nivel de Matrix, ¿no? Y entonces ahí ya podemos considerar que la principal manipulación que existe no es de política, no es o de derecha ni izquierda, ¿sabes? No es una manipulación de sociedades secretas, sencillamente escondiendo, ¿no? Los secretos ocultos o los antiguos misterios. También esto es un trocito de la manipulación, porque creo, de hecho, como dice también David Icke, y dice también varios otros autores, como este que ha escrito Robert Lanza, que ha escrito el biocentrismo, ¿no? Habla que, bueno, básicamente la mayor manipulación que puede existir y que de hecho ellos crean esta matrix para que nosotros nos volvamos esclavos es la manipulación de nuestras percepciones. De la conciencia, ¿verdad? De esa percepción. Me fue muy interesante cuando me lo enviaste. Digo, madre mía, que está hablando de una conciencia como si estuviera grabada desde los inicios, incluso nuestro ADN. Luego he estado mirando artículos, incluso, como bien sabes, porque tú vives aquí también en España, en El País, hasta diarios de tirada nacional e internacional se hacen eco de que si vivimos en una Matrix. Fíjate que Platón dice que vivíamos en una caverna y Elon Musk cree que estamos presos en una fantasía virtual como la película Matrix. Estamos hablando de grandísimas personas y nada más y nada menos que de Platón. Y hoy nada más y nada menos que Elon Musk. Sí. La gente, porque nosotros lo que vemos por ahí es que existe esta manipulación. Bueno, yo como historiador a mí me encanta, ¿no? Yo antes de empezar con el tema de los orbes, siempre aquí en Brasil he hecho varias conferencias, he participado de congresos hablando de esta manipulación que hay. Pero yo creo que ella está en un nivel más abajo, ¿sabes? Está en un nivel material, así por decirlo.
o sea, un nivel de 3D. Existe una manipulación que va más allá de la manipulación mental, que es la manipulación de los 5 sentidos nuestros. Y esto ha sido echado en nuestra mente a través de las creencias. Bueno, segundo el propio universo holográfico, la teoría del universo holográfico, la teoría del biocentrismo, varias teorías, nosotros vemos lo que creemos. Vemos lo que creemos, básicamente. ¿Y por qué nosotros vemos todos el mismo edificio, la misma ciudad, de la misma manera? Porque parece que hay una serie de ondas de frecuencia, como se llama, ondas de radio, a través de lo que se llama inconsciente colectivo, que está anclado en nuestro consciente, como si fuera una interconexión directa, y que nos hace ver, de hecho, esto, ¿no? La teoría del biocentrismo dice que, por ejemplo, las cosas, si un árbol cae hace 500 metros así de distancia nuestra y nosotros no lo escuchamos, solo conseguimos escuchar allí porque nosotros estamos cerca del árbol donde conseguimos captar, pero de hecho que el árbol no hace ruido. Entonces, fíjate cómo es la cosa, ¿no? Por eso que nuestros sentidos físicos que nosotros vemos dentro de lo que llamamos espectro electromagnético, ¿no? Que es todo lo que podemos ver en el universo físico, el espectro electromagnético, él es solamente un trozo de todo lo que existe en el universo. Es un trozo, pero un trozo infinitesimal. Él corresponde, según los científicos, a 0,0005% de todo lo que existe en el universo. Y nosotros entonces vemos solamente esta franja del espectro electromagnético, y aún así nos ha hecho un montón de tonterías desde pequeños, desde cuando somos pequeños, y esta franja la vemos totalmente distorsionada. ¿Cuántas veces, a veces, por ejemplo, esto me pasaba muchísimo, ¿no? Mi madre me pedía que buscara un pantalón en el armario, me daba las orientaciones precisas. Y no lo encontraba. Y yo abría la puerta y no la encontraba. Venía tu madre. Ella venía y decía, oye, ¿este sirve para ti? Entonces, porque hay algo en mi cabeza allí que ponía una creencia en mi cabeza y que yo sencillamente no podía ver lo que estaba pasando allí. ¿Ah? Y entonces yo creo que, imagínate, esto es una creencia sencilla. ¿Cuántas cosas dejamos de ver en la vida porque nuestro sistema nervioso no tiene la capacidad física de captar todas las informaciones que nos llegan todo el rato? No tiene esa capacidad. Imagínate que tienes 2 millones de euros en el banco. Estaría muy bien, ¿no? Sin embargo, te vas al banco allí, por ejemplo, la Caixa, y solo puedes sacar 166 euros. Entonces, es esto exactamente lo que pasa en nuestro sistema nervioso. A cada segundo llegan más de 2 millones de unidades de información en nuestro sistema nervioso a través de nuestros sentidos físicos. Pero este sistema nervioso que ha sido moldeado, manipulado, incluso por estas razas ahí que podemos hablar, este ADN limitado, solo puede sacar 166 de estos 2 millones de unidades de información. Y aún así, dentro de estas 166, a lo mejor 166 euros, hay unas, ¿cómo se dice en español esto? Hay unas cédulas, tarjeta, no, ¿cómo se dice? Lo de dinero, que están, de los 166 euros, hay unos que están rotos, por ejemplo, hay un agujero, hay una que está cortada, algo así. Entonces, es totalmente limitado a nuestra percepción. Y ellos, sabiendo de esto, estos grupos de sociedades secretas que ya llevan manipulando a la humanidad. Supongo yo que esas como bien dices, esas sociedades que no son discretas, que son secretas, porque hay discretas y secretas, hay un psicólogo, Daniel Gilbert, que dice que ha probado la existencia de un mecanismo cerebral que nos impide captar la realidad con objetividad, tal como estás diciendo. Y con una serie de experimentos con muchísimos psicólogos que dice que, por ejemplo, cuando los puntos azules empiezan a escasear un papel, contamos los azules como puntos violetas. Fíjate hasta dónde llega nuestra mente, que quizás no estemos percibiendo lo que realmente tendríamos que percibir. Y ahí entran
el conocimiento quizás de esas malditas y realmente problemáticas sectas o grupos de poder que sí existen y quizás tengan este conocimiento, ¿no crees, Iván? Sí. Lo que dice, por ejemplo, David Icke y otras personas también, que la ilusión que se crea es esto, justamente esta ilusión de la separación entre nosotros, ¿no? Ya que somos físicamente limitados con esto, o sea, te veo, nosotros dos somos calvos, pero yo soy más morenito, ¿no? No llevo gafas y tal, y nosotros dos somos gorditos y tal, pero hay diferencias de voz, hay diferencias, somos dos personas distintas. Y esta separación, según lo que defiende, por ejemplo, teóricos como David Icke y otros también, es una ilusión. Que de hecho, esta separación, o sea, por el hecho de no podemos ver lo que somos de verdad, ¿no? Creamos esa separación. Y esta separación se lleva al campo del individuo, luego de un tipo de grupo. Hoy en día la separación es hombres y mujeres, una guerra entre ellos, homosexuales, heterosexuales, negros y blancos, inmigrantes y no inmigrantes. Entonces, esta separación, y ahí viene también los conceptos orientales, ¿no? Que dice que todo este tipo de separación es una identificación con nuestro ego, ¿no? Hoy en día, por essas investigações de biocentrismo e tal, a física quântica, se vê que todo o que ha sido defendido por la filosofia oriental, ¿no? Que sempre dice, todo o que criamos, todo o que pensamos é uma ilusão. Que de hecho, todo esto es el ego y nosotros somos conciencia. Hoy en día la ciencia está llegando a esta conclusión, ¿no? ¿Crees, Gibran, que tenemos un problema, la sociedad, vamos a decirla así, mal llamada, del primer mundo, la cual nos han, digámoslo así, biológicamente incluso, creo, que especificado para pensar de una manera, y si nos salimos de esa, estaríamos descubriendo mucho más de nosotros mismos y más de los demás, sin caer en este egocentrismo que nos rodea y que nos hace caer en esa Matrix a diario? Yo creo que sí, ¿no? Porque incluso estabas hablando tú en off conmigo sobre las experiencias cercanas a la muerte. Todos los relatos de las personas que han tenido estas experiencias siempre nos dicen, yo estoy en un momento en que soy todo a la vez, soy solamente conciencia, no hay estas tonterías de bloqueos de nada, soy algo mucho más allá que hace parte de un todo, yo hago parte de un todo. Entonces allí cuando ya no tenemos estas ¿cómo se dice? Lo que nos atrampa en la tercera dimensión, somos esto lo que supone la filosofía oriental y lo que nos está suponiendo la teoría del biocentrismo y teóricos hoy en día. O sea que de hecho somos esta conciencia y todo lo demás es tontería. Lo que pasa es cómo nosotros hemos sido condicionados, no solamente en estas vidas aquí, sino desde el principio de la historia, a que somos personas individuales, ¿no? A que somos solamente hay una separación entre todo, ¿no? Que no hay este acercamiento entre nosotros, pensamos que somos así. Y al final es lo que el grado más alto, ¿no? de esta manipulación que nos hacen. Fíjate, Gibran, que me preocupa cuando, por ejemplo, veo, porque aquí vamos siempre, como bien sabes, a poner en puntos de vista, por una parte, en tus enseñanzas, sobre todo en lo que es la transmutación, lo que es la vida espiritual en este sentido, de muchísimas formas, como veremos a lo largo y ancho de todos estos programas. Pero yo cuando, por ejemplo, pongo encima de la mesa que un astrónomo de Cambridge ha querido dejar claro que su planteamiento de que es una Matrix no es una teoría y dice que es posiblemente perfecto. Otro científico que defiende esta postura de este astrónomo de Cambridge, de Rees, es John Barrow, que es profesor en ciencias matemáticas, y dice que las constantes naturales en el universo, tales como la velocidad de la luz, la fuerza de atracción de la gravedad o el grosor de las capas de nuestra atmósfera,
convierten a nuestro mundo en un lugar seguro, pero que sinceramente no estamos adaptados o nos han hecho así para no ver más de lo que existe dentro de nuestro mundo. Claro, exacto. Es lo que no sabemos todavía, ¿no? We still don't know, ¿no? Lo que él se refiere con esa frase de que lo que no conocemos es lo que nos quieren ocultar, porque si no, nos reiríamos de los que nos dominan. De las tonterías todas, ¿no? Y Albert Einstein también decía lo mismo, ¿no? Sobre estas ilusiones. Bueno, grandes científicos siempre nos han hablado sobre esto. Einstein decía que sus mayores descubrimientos nunca han sido cuando estaba en un momento de pensar, siempre en un momento de contemplación, siempre en un momento en que estaba en conexión con esta cosa que no sabemos qué es, entre comillas. Tenemos la teoría, pero pocas personas ya han vivido esto. Entonces, y los grandes teóricos, los grandes científicos como Isaac Newton, Galileo Galilei, todos ellos decían que conseguían dejar de pensar y en un momento de epifanía, esta conexión, conseguían coger del inconsciente colectivo las informaciones, ¿no? Y entonces es esto lo que intentan hacer con nosotros, que nosotros pensemos que lo que está aquí dentro de esta caja calva, ¿no? Es lo que de hecho significa, es lo que de hecho somos. La manipulación no es derecha, izquierda, no es conocimientos solamente ocultos. Claro que hay pequeños trozos y niveles de manipulación también. Claro que hay tipos determinados de ideologías y de líneas que intentan poner entre de religiones, que de hecho nos ponen más atrampados todavía en esta Matrix. Pero en todas las religiones del mundo, las culturas y tal, independiente de dónde estés, si eres de izquierda o de derecha, si eres de hindú o eres musulmán, si consigues entonces tener la conciencia de que eres de hecho esta conciencia, da igual las etiquetas, da igual los rótulos que nos hemos echado a lo largo de la vida y que nos han echado. Entonces, eres español, eres de Málaga. Sí, yo soy Málaga y tal, no sé qué. No, yo soy del País Vasco. Oye, País Vasco quiere la separación, no somos españoles. No somos, ¿sabes? Ya, yo soy brasileño y tal, mira el tamaño de mi país y no sé qué, pa. Hostias, claro que son ilusiones. Y claro, cuidado con Brasil ahora, ¿eh? Cuidado con Brasil, que está creciendo mucho. Sí. Entonces yo creo que son estas ilusiones que nos echan todos los días. Y te habla alguien que, madre mía, estoy como todos, somos personas normales y estamos todos los días con estas tonterías mentales que creamos. Fíjate que hay una película que me gusta más que Matrix, que es el show de Truman, que me parece impresionante, porque realmente nos estaríamos preguntando de qué es real, cómo se construye la realidad, cómo estamos simulando, si simulamos, si simulamos que no simulamos, cómo darte cuenta de que de una manera repetitiva haces que se convierta en común todo lo que haces. Si luego cambias directamente, pasas, parece ser, a otros grupos dentro de esta sociedad. Si te fijas, cuando alguien destaca en algo, es raro, es loco, es extraño. Sí. Hablamos de esto, o estamos un poco locos, o estamos tal, pero ahondamos en ciertas cosas y la propia sociedad está inmiscuida en diferenciarte, lo que tú estás diciendo, en dividirnos para que no se le escape a ello de las manos el control hacia nosotros, hacia nuestras personas. Esto es así. Claro. Y es impresionante que es claro históricamente que los ciclos se repiten. Si están, no solamente la historia contemporánea, sino la historia mundial, pero cogemos un ejemplo de la historia contemporánea, que se repite en el poder los de derecha, luego se pasa algunos años, la gente se aburre o hace algunas cosas, entra lo de la izquierda. Y la gente está ahí, animado, entusiasmado, tal. Se pasa, yo qué sé, 10 años, entra los de derecha. Y entra y se repite, la gente no se da cuenta de que esto es más de lo mismo. Claro, existen, yo por ejemplo tengo una predilección, te digo porque soy sincero,
las ideologías que vienen de la izquierda, el conocimiento histórico, se ve un grado de manipulación increíble ahí, y sobre todo porque allí empiezan a vender un tema de que todos somos iguales, que es una cosa muy buena, muy fantástica y tal, que todos somos iguales, tenemos que ser iguales, pero la verdad nunca han conseguido llegar a estos niveles sociales y nunca van a conseguir llegar, ¿vale? Entonces yo tengo una predilección, tal, si puedo decir un poco, yo qué sé, más a la derecha, pero da igual, esto no importa, porque siempre va a volver a lo mismo, siempre va a volver a lo mismo, ¿sabes? Y siempre tienen ese mismo concepto, al fin y al cabo, de regirse por los que están arriba, por los que dominan, que realmente cuando hablamos, y ya lo entenderéis en otros programas, de espiritismo, de sectas, de exorcismos, de todo esto, cuando entras en ciertos niveles, cuando entras en ciertos estudios, y corrígeme en Gibran si me equivoco, bueno, después de esta pequeña interrupción que hemos tenido, quizás esa Matrix nos está viendo, seguramente, obviamente, con todos esos algoritmos, que también algún día hablaremos de ellos. Estaba hablando de que eso es esa conjunción de espiritismo, esa conjunción de sectas, esa conjunción de estudios que uno va adquiriendo con el tiempo después de meterse en ciertos temas, hace abrirte la mente de tal manera con estudios que, sinceramente, uno ya empieza a decir, cuidado, que a ver si esto es verdad. Cuidado, que a ver si esto es verdad. Cuidado, que a ver si lo de los orbes es cierto y se está estudiando y es cierto. Cuidado, que a ver si el espiritismo es cierto. Porque la gente no cree en ello por esto mismo que estamos diciendo. Porque vivimos en una simulación constante de metro, tren, trabajo, paga, come, duerme, trabajo, tren, como se vive, por ejemplo, en Londres, ¿no? Yo, mi experiencia era eso, levantarme, trabajar, comer, si podía, trabajar, irme en metro, llegar a casa, al otro día igual, y encima 2 horas, 3 horas para llegar al trabajo, etcétera. Y siempre, por supuesto, dándote para que compres. Quizás esta Matrix es más real, es una granja humana, pero quiero preguntarte sobre este tema de esta granja humana, que hemos hablado de lo que realmente son las percepciones, quizás, lo que han hablado científicos y demás, pero quiero preguntarte, Gibran, ¿qué opinas sobre el tema de que haya seres, entidades que se estén alimentando de todos nosotros y controlando realmente todo esto? Sí, bueno, esto también es otra realidad, que no solamente sensitivos y personas alrededor del mundo tienen las mismas experiencias y se cuenta con bastante detalles de estos tipos de entes, sino que hay todas las tradiciones antiguas, culturas antiguas, hablan de estos tipos de entes que están por allí en alguna densidad o realidad paralela y que se nutren no solamente de la energía, ¿no? Sino de los pensamientos y todo lo que se genera. Esto sí que la cantidad increíble de relatos de personas, y yo también tuve ya muchas experiencias subjetivas, vemos que existen estos tipos de seres porque la manipulación, como es una manipulación de nuestras percepciones, nos atrapan por todos los lados, ya que, por ejemplo, no conseguimos tener conciencia de cuando salimos del cuerpo. Si no estamos entrenados para esto, porque no hemos aprendido eso desde pequeños, es allí que se hacen más presentes todavía. ¿No? Entonces, los ataques psíquicos, los ataques astrales, estos entes que se nos chupan la energía y tal, esto es una constante en el mundo, ¿no? Y ahí ya es un puente para el proceso en que eres un experto, que es, ¿no?, lo del exorcismo, de la demonización, todo esto. Yo opino que, de hecho, vivimos 2 vidas, ¿no? Una cuando nos vamos por las noches y cuando dormimos echamos una siesta española y nuestra vida, pero somos conscientes, entre comillas, muchas personas, 99%, de esta vida aquí, que es la trampa, ¿no? Hay una cosa también muy importante en la Matrix, y esto vamos a entrar un poquito en una
conspiración. Bueno, sí, al fin y al cabo es toda una conspiración, si lo mira desde el punto de vista lógico. Pero hay ciertas veces que te puedes encontrar con causas que parecen ser sabes, como son los déjà vu, que a mí me parece, yo no sé si tú sabes, los déjà vu para mí son espectaculares porque dicen, no, es que eso es tu mente que va por delante, no, es que, bueno, vale, de acuerdo, quizás no lo entendamos, pero cuando ocurre un déjà vu, yo veo absolutamente todo lo que va a pasar y recuerdo perfectamente lo que va a decir la persona, el movimiento, etcétera, 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 etcétera. ¿Podrían ser esos fallos en la Matrix? Sí, muy buena. Yo creo que es muy buena observación, muy buena observación. Hay que también saber que por el tema del déjà vu o déjà vu, ¿no? Muchas veces puede que sea algo de nuestro inconsciente que ya ha pasado por esto, no está consciente, y cuando pasamos otra vez en esta vida, nos recordamos de algo parecido, a lo mejor un ambiente, un olor, un sonido, una música, que nos hace confundir y pensar que que no hemos pasado por esto, que es una especie de premonición, pero no, una experiencia que ya hemos tenido muy parecida con aquella, de a lo mejor encontrar una persona muy parecida con ella, con un tono de voz que nos hace recordar de esto, entonces nos da impresión de que es un déjà vu. Este es un tipo, ¿no? Y esto es sencillamente recuerdos de nuestro inconsciente. Este es un punto. Ahora, hay situaciones que son increíbles, ¿no? Ahí, ¿cuántas veces también ya no hemos soñado con una persona? El otro día, la primera persona que nos habla, yo que sé, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, es la que hemos soñado, ¿no? Entonces, esto es, yo creo que son pequeños trozos, como bien dices tú, de este fallo de la Matrix, que en la película Matrix, que por cierto vamos a tener la 4, a veces no la cagan otra vez, porque la 2 y la 3 ¿eh? Pero en la película Matrix los fallos eran cuando se repetía, se pasaba un gato 2 veces, no sé si te acuerdas. Sí. Dos personas. Y yo creo que nosotros tenemos estas chispas de conciencia todos los días. Porque fíjate, Gibran, que con estas chispas de conciencia, en el siglo IV antes de Cristo, de nuestra era, vamos a decirlo así, por allí por China, Confucio decía que en cierta ocasión soñé que era una mariposa que revoloteaba en el aire, se hacía feliz, me sentía feliz de hacer lo que quería y no me preocupaba de mí mismo. Dice, no tardé en despertar y desde entonces me pregunto, ¿soy un hombre que soñó ser una mariposa o soy una mariposa que sueña ser un hombre? Fíjate que estos pensamientos de los grandes pensadores de la humanidad ya se daban anteriormente, antes de nuestra era. Creo que siempre el hombre el hombre que siempre ha destacado, como hemos dicho al principio del programa, y luego les dice el loco, tal, etcétera, etcétera. Yo creo que estos pensamientos siempre están en su mente. Creo que las religiones han hecho su parte y tienen su parte de culpa, obviamente porque ni siquiera nos muestran las religiones como tal deben de ser. No sé si me explico. Puede haber algunas más cercanas, otras más alejadas de la realidad, pero hay algunas que no se acercan ni siquiera a la realidad. Y otras que se acercan, pero no nos las muestran tal como es. Esto es un problema de poder, información, que es lo que al fin y al cabo lo que tienen todas estas personas que viven, estas oligarquías de élites que viven ahí arriba, no se sabe dónde. Y cuando me preguntan, oye, Sergio, tú cuando dices esas élites, ¿a quién te refieres? Me refiero a muchísimas personas que nos pondríamos las manos en la cabeza. De verdad. De verdad. Y muchas veces es muy importante conocer otros puntos de vista para poder acceder a otra realidad que con cual vivimos sí o sí. Es algo muy complicado esto de la Matrix, pero yo me quedo con esta pregunta que quiero hacerte de nuevo. Conciencia. ¿Tú crees que de verdad esa conciencia está realmente escrita y dirigida por alguien en nuestra sociedad? Porque hay diferentes sociedades. Sí, claro, si está manipulada, ¿te refieres?
Bueno, la conciencia no, ella, yo creo que es algo no se puede manipular, porque es pura y no se puede. Ahora, lo que se puede decir que es manipulación de nuestro sistema nervioso, de nuestras creencias, lo que es la mente, ¿no? Y en este caso es un nivel más abajo. Entonces, conciencia en sí, yo creo que esta conexión nuestra, que hablan todas las filosofías y culturas antiguas, esto es puro y yo creo que no se puede, ¿cómo se dice? Deshacer, Exacto. no se puede manipular. Ahora, lo que sí que se puede son estas percepciones nuestras, estos sentidos nuestros, ¿no? Y en ese caso, nosotros, si nosotros vivimos lo que vemos, percibimos, escuchamos, olemos y sentimos, nosotros vivimos solamente esto. Entonces tenemos esta vida entera en la Matrix. Por eso que yo creo que los orbes son el hilo conductor de ese desenlace, de este deshacer de las corrientes, ¿no? Porque ellos nos dan la posibilidad de entender que este más allá es una realidad, bueno, no solamente la realidad, pero la verdadera realidad, ¿no? Y entonces creo que son como si fuera una especie de hilo conductor de esta evolución de la especie humana, de la raza humana, mientras especie, de hecho, ¿sabes? Mientras seres que ya tienen otro nivel de percepción. Y ahí entra, por eso que veo que los orbes tienen que ver con esto, ¿no? Con todo este proceso. ¿Qué te Gibran, parece? llevamos 40 minutos y antes de despedirnos, quisiera pedirle a la audiencia, a la maravillosa audiencia, que preste atención al miércoles que viene, porque vamos a hablar de algo muy, muy importante y esto creo que el miércoles que viene va a durar un poquito más el programa. Esto sí, lo espero. Seguro, seguro. Quiero que me hables un poquito, una frase, dos frases, para dejar a todo el mundo atento a lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar nada más y nada menos que de verdadero espiritismo. Ajá, ahí va a haber menos sonrisas y vamos a ponernos bien serios porque el espiritismo, ayer mismo veía y quería comentártelo y que me dieras tu opinión. Hablaban de esa huilla, ¿no? De esa tabla. Y decían que eso era falso, que eso es mentira. Hay otras personas que dicen que el espiritismo es mentira. No quiero ningún testimonio, déjalo para la semana que viene, por favor. Pero, en breve resumen, sinceramente, todavía hay gente que no cree en ese espiritismo. La mayoría de las personas, ¿no? Incluso porque la civilización occidental, en los últimos 200 años, desde que surgió el espiritismo, él ha sido la base para el entendimiento del más allá. Entonces, a veces, todas las personas que hablan hoy en día de Reiki, que hablan de registros akáshicos, que hablan, yo qué sé, de cualquier cosa, si no fuera por el espiritismo, la difusión del espiritismo por Allan Kardec, esto nada pasaría en el mundo occidental. El espiritismo ha sentado las bases de estos tipos de pensamientos, de ideologías espiritualistas en el mundo. Claro, esto antes, que era algo que se vivía y se vive dentro de las sociedades secretas, porque todos ellos tienen el lado del ocultismo y de la metafísica muy presentes. A raíz de Allan Kardec en Europa y en el mundo occidental, el mundo empezó a ver esta posibilidad de que existe el más allá de una manera casi que metódica, ¿no? Porque el espiritismo tiene una metodología bastante interesante y las varias líneas, ¿no? Que vienen del espiritismo. Entonces yo creo que es esto. Mucha gente habla cosas hoy y no sabe de dónde viene, pero viene de conceptos y espiritistas, ¿sabes? Y no tiene la menor idea de lo que es. Entonces, porque viene de ahí. Y yo creo que es ahí la base de todo lo que tenemos que... Y creo que tú como historiador y experto en la materia, la semana que viene voy a hacer una cosa, Gibran, si te parece bien. Voy a hacer un programa el lunes. Voy a preguntar a mi audiencia
¿Qué quieren saber sobre el espiritismo? Bien. Yo creo que eso es muy bueno. También interactuar con todo el mundo. Y lo mismo que lo voy a hacer el lunes, os lo digo ahora. Si queréis, podéis hacernos llegar vuestras preguntas. A ver, el miércoles que viene, espiritismo con Gibran Hanna en el universo de la transmutación. Sergio Ruiz también. Claro, Sergio estará, por supuesto. Si Dios quiere, no pasa nada. Pues estaremos hablando de todo esto y hacernos llegar vuestras preguntas al universopordescubrir@gmail.com, y yo el martes se las pasaré a él para que él las pueda visualizar y contestar adecuadamente en el programa del miércoles. Gibran, has visto cómo se pasa el tiempo, ¿no? Muy rápido, muy Pero rápido. es bueno, es bueno, es bueno. Eso quiere decir que por lo menos intentamos hacerlo. Bueno, se ha hecho muy corto, ¿eh? A mí me gustaría hablar mucho más. A veces hablamos otra vez de este mismo tema. Tenemos que hacerlo así, porque las personas hoy día miran y se van, miran y se van. Preferimos hacerlo de esta manera porque en radio, por ejemplo, en radio hemos tenido miles de escuchas, y quiero decírtelo, el primer programa. Ha sido emocionante llegar a 4.000 escuchas de un programa nuevo, y es impresionante. Es el nuevo, el último. Sí, el primero. 4.000 personas nos han escuchado. Sí, y qué bien. Es algo que él no lo sabía, ¿eh? Os lo digo que ya él no lo sabía. ¿Cómo lo descubriste? Pues por todas las especificaciones y estadísticas que me mandan todas las plataformas. Creo que es impresionante que un primer programa nos escuchen todas estas personas. Y para ser el primero, ¿eh? Sí, para hacer el primero. Imagínate cómo le vamos dando a todo esto, y creo que estas duraciones de 40 minutos, 45 minutos son las perfectas para que todo el mundo esté con nosotros y así podamos hablar con ustedes. Lo que sí te digo, que próximamente sí haremos un directo y estaremos en directo con todo el mundo, cuando ya tenga la plataforma aquí puesta, cuando estés en España, quizás mejor, para una buena y mejor conexión. Y podamos hacer absolutamente todo en directo y que todo el mundo te pregunte. Gibran, una vez más, gracias por este universo de la transmutación, gracias por la Escuela de la Transmutación, que todos podéis conocer aquí en el link de enlace, como siempre, y te espero, si Dios quieres, los dioses, las entidades, los seres, el miércoles que viene. Gracias, siempre un placer, gracias, Sergio. Y a vosotros os espero próximamente en el Universo por Descubrir, en radio, Misterios de Orión, Spreaker, Spotify, iTunes y iVoox, aparte de YouTube, obviamente. La semana que viene, espiritismo. Atento el lunes. Gran programa con muchísimas preguntas que le vamos a hacer aquí al señor Gibran. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Gibran. Adiós, gracias.